Padre, hoy te damos gracias por este día. Te damos gracias por el privilegio de haber sido llamados y escogidos por ti. Te damos gracias porque eres un Dios grande, poderoso, eterno, que se sienta en el trono a juzgar las naciones, tú eres magnánimo, Señor, eres todopoderoso, pero al mismo tiempo eres amoroso y tierno, junto a aquellos que están, Señor, con el corazón humilde delante de ti. Hoy nos ponemos, Padre Santo, delante de ti para poder escuchar un principio más del reino. Oramos para que la sangre poderosa de Cristo Jesús hoy nos rodee y que esté sobre cada uno de nuestros hogares, que nuestro hogar sea ahorita rodeado por el poder de Jesús y el poder de su sangre. Y oramos, Señor, para que lo que tú nos otorgaste en la cruz hoy se manifieste en nuestra vida. Seas glorificado, honrado, bendecido, Señor. Y te entregamos este tiempo para que tú nos hables, para que tú nos digas lo que es bueno, justo y agradable para ti. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos ahorita estudiando lo que son el tema de las transacciones espirituales. Y la razón por la cual el Señor puso esto en mi corazón es porque estamos en este tiempo en donde queremos nosotros salir de Babilonia. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos aprender a hacer las cosas distintas a como la hemos estado haciendo hasta ahora, porque la verdad es que muchos de nosotros ha estado caminando hasta el día de hoy en una forma híbrida, en el sentido de que sí nos entregamos al Señor, sí empezamos nosotros a vivir una vida diferente, pero mucho de lo que hacemos todavía es al sistema del mundo. Nosotros ahorita estamos aprendiendo algo completamente nuevo y mientras más avanza esta venida y la cumplida de profecía, que está sumamente avanzado, mientras más está avanzando cada uno eh, de los detalles que la profecía habla, más tenemos nosotros que ser distintos, más tenemos nosotros que caminar radicales en lo que es Cristo. Yo, la verdad, andado en el evangelio, creo que más de 35 años, y si no me equivoco, Marta Estela me gana, porque han sido años de estar oyendo la palabra, pero no es hasta ahora que realmente cobra importancia el que nosotros seamos radicalmente para Cristo. Y eso significa de que vamos a tener que vivir en muchas áreas esa guerra y esa división que Jesús dijo que iba a traer, porque él sí dijo que él venía a poner guerra y que entre hermanos, entre padres e hijos iba a haber división. Y no es que Dios sea un Dios de división, sino que no todos van a comprender a nuestro alrededor a la misma velocidad la radicalidad de Cristo. Yo estoy segura de que ustedes como yo tenemos que aprender a manejar dentro de nuestros propios hogares, nuestras propias familias, mucha sabiduría para que no haya esa competencia de ideologías que está ahorita ya empezando a surgir entre los mismos familiares. No digamos así, nuestros compañeros de trabajo y a donde aún en la iglesia hay competencia de entendimiento. Así que lo que ahorita vamos a hacer es tratar de ir detalle por detalle, paso a paso, vamos a tratar de comprender cuál es esa radicalidad y cómo ser atrevidos, cómo ser valientes para empezar a actuar de forma completamente diferente, porque lo que hay que hacer ahora es aprender a salir del sistema. Tenemos que salir del sistema babilónico en muchas cosas. Ahorita el nuevo orden mundial quiere captar lo que es la política, la religión y la economía.
Y estos son los tres sistemas con los cuales va a querer gobernar toda la sociedad, todas las naciones. Ahora, yo les quiero decir algo. Si vamos a un día, si Dios nos lo permite, vamos a estudiar un poquito este nuevo sistema y vamos a comprender de que en realidad no gobierna todo. Van a haber naciones oveja, va a haber un Gosén. Si ustedes recuerdan lo que es Gosén, Gosén es esa tierra que estaba en Egipto, pero que estaba poblada por los israelitas y que Gosén estaba milagrosamente guardado de las plagas. No todas las plagas, hay algunas que sí les afectó, pero solo fueron las primeras. Ellos no tuvieron que pasar por las tremendas plagas que dieron muerte a los rebaños y que enfermaron de forma tan triste y tan espantosa a los egipcios. Fue sobrenatural la manera como los israelitas testificaron de que a la par de ellos, sus vecinos estaban siendo atacados por plagas, por insectos, por eh, en la oscuridad, pero eso no pasaba donde ellos estaban. Y eso fue una figura de lo que va a suceder en este último tiempo. No tengo ahorita no es, y ni es el tema de hoy, pero lo que quiero sí decirles es que nosotros vamos a aprender a vivir en el gocén de Dios, pero que hay condiciones. Hay condiciones y esas condiciones son serias. No es un caminar como el que teníamos en donde se nos permitían ciertas cosas. Ahora el sistema babilónico nos va a forzar a tomar muchas decisiones radicales. Y lo empezamos a ver en el 2020, cuando vino el encierro, cuando nos empezaron a pedir que usáramos una mascarilla donde fuéramos, que nos pusiéramos, la verdad, ya saben lo que es, porque no sé si, como lo vamos a poner en YouTube, no sé qué se puede decir y qué no, pero muchos de nosotros supimos que no podíamos ir en contra de ese sistema. Y au- yo para mí, que eso fue como un ensayo para ver cómo iba a reaccionar, quiénes estaban, quiénes no estaban a favor, qué tanta fuerza tenían. Fue un ensayo, amigos, fue un ensayo. Pero va a venir una segunda ola, van a venir más cosas. eh, Estábamos ahorita ya entrando a un tiempo de extrema guerra, así que la radicalidad en Cristo se va a empezar a notar más y más. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo vamos a hacer para manejar las finanzas. Y miren, esto solo es un pasón del tema. Hay mucha más profundidad en lo que vamos a hablar, pero lo que sí quisiera es que tocáramos un poquito de la manera de afrontar esta nueva forma de manejar nuestras finanzas. Y hemos estado hablando acerca de las transacciones. Y para hacer una recapitulación de lo que hablamos en pláticas pasadas, sabemos que las transacciones son el sistema babilónico y que a través de esas transacciones, Satanás ha podido tener derecho legal para entrar en la sociedad. ¿Por qué? Porque Satanás no es el Dios de este mundo. Y quiero borrar de una vez ese entendimiento de que el Dios de este mundo, él no es el Dios de este mundo. El Dios de este mundo es Cristo. Lo que pasa es que a él se le ha dado poder y la palabra dice que la jerarquía son principados, potestades y luego huestes demoníacas. Entonces, sí hay un sistema en la tiniebla, sí hay un sistema, sí hay un reino, pero no es el reino más poderoso. La, la, el querer, como les dijera, los medios de comunicación todo eso lo que quiere es provocar temor, porque quiere apantallar una fuerza con la cual no vamos a poder pelear. Lo que está haciendo es una cortina de humo. Y si ustedes, no sé si vieron la película
que me encantó a mí, que se llama El Mago de Oz. Es una película viejísima, pero famosísima. Y ustedes recordarán cómo Dorotea estaba caminando y lo que querían era irle a pedir al mago de Oz que les otorgaran ciertas cosas, ¿verdad? Que el hombre de hojalata quería un corazón, el león quería valentía y Dorotea lo que quería era regresar a su casa. Pero el mago de Oz era alguien que pensaban que era alguien poderosísimo, que era capaz de hacer cualquier cosa y le temían al mago de Oz. Y a través de muchas pruebas llegan al castillo donde estaba el mago de Oz y el mago de Oz los asusta con una gran voz y estaban muy atemorizados hablándole al mago de Oz cuando de repente el pequeño perrito se le escapa a Dorotea y se mete debajo de unas cortinas y le empieza a ladrar al que realmente era el mago de Oz. Y cuando se cae la cortina, se dan cuenta que el mago de Oz era un pequeño hombrecito que no tenía fuerza, era un hombre que realmente no era alguien para nada poderoso, pero que sabía el sistema para controlar esa tierra. Y porque controlaba la tierra y porque permitieron vender, o sea, hicieron esas transacciones con el mago de Oz en la cual perdieron sus tesoros porque le otorgaron pleitesía al mago de Oz. Entonces le habían dado este poder para intimidar la tierra, pero que en realidad no tenía ningún poder. Cuando fue descubierto, perdió toda su fuerza y perdió el poder para gobernar. Así que eso es lo mismo. Satanás no tiene el poder. Él no es el dueño y señor de este mundo. Lo es Jesucristo y se lo está otorgando a la iglesia. Y el Cristo que vive en la iglesia, ese es el verdadero poder sobre la tierra. Y somos nosotros. El Cristo que está en nosotros es el que realmente gobierna y es el que realmente se le está enseñando a gobernar. Pero para poder llegar a ese gobierno, primero tiene que comprender quién es, cuál es su autoridad y cómo se camina en esa autoridad sin fallar, como falló hace tanto tiempo Adán. Él tenía la autoridad, pero en la comprensión de qué fue lo que pasó, cuando nosotros comprendemos qué le pasó a Adán, vamos nosotros a entender qué es lo que no tenemos que hacer para que regresemos otra vez a ese plan original de ser los reyes y sacerdotes sobre la tierra. Así que yo sí quisiera como ir desmantelando un poco la, esta gran falacia de que tenemos que tenerle miedo al nuevo orden mundial, porque si bien es cierto de que la Biblia dice que serán días como los que nunca han visto, también es cierto que el Señor dice que nos guardará del día de la prueba. Y también es cierto que dice la palabra que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si nosotros comprendemos los secretos del reino para que no nos trague esta tiniebla, nosotros vamos a entrar a este Gosén, a las ciudades de refugio, a los lugares de poder y autoridad que harán que el enemigo tenga que retroceder de nuestro entorno. Así que regresando otra vez a lo que es una de las tantas áreas de este nuevo sistema mundial y algo que nos preocupa a todos, porque la verdad es que si nos ponemos a sincerarnos, ¿verdad? Yo pienso que yo soy una que sí pensé en un cierto momento, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de las posesiones? ¿Cómo vamos a vivir los años que nos quedan? Y aquellos que estamos más acercándonos a las últimas décadas, que ya sabemos que estamos en las últimas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en esa vejez? Y miren, ese temor ha sido paralizante para muchas personas y puede llegar a ser paralizante si es que no comprendemos quién es nuestro Dios y que Él nos está dando las llaves para poder gobernar. Así que vamos a entender hoy una de las llaves para poder subsistir
y para poder tener más que suficiente en este tiempo. A- Así que regresando otra vez a lo que son las transacciones, queremos recordar lo que hemos visto, de que las transacciones son un sistema como de mercado de trueque que funciona en el mundo espiritual, que la Gran Babilonia o la Gran Ramera, ella hacía esas transacciones con los mercaderes y los reyes de la tierra, los ha hecho. Satanás, que era luz, que se llamaba Lucifer, hizo esas transacciones antes de ser expulsado del cielo, y que el sistema y la forma como él opera es, em, lo que hace es, la palabra es, eh, ye- engaña al hombre y lo seduce para que el hombre le entregue la autoridad a él. Satanás no puede gobernar el mundo, solo lo puede hacer a través de un hombre. Los hombres son los que están hechos para gobernar. Entonces, como él no tiene la autoridad para gobernar, lo que hace es que seduce al hombre para que le otorgue esa autoridad. Cuando el hombre es seducido en donde se le promete riqueza o poder o cualquier otra cosa que desea, esta persona acepta hacer un pacto con el diablo en muchas formas, o sea, no es una sola forma, se hace de muchísimas maneras. La persona va a venir y va a dar algo a cambio. ¿Qué es la transacción de la persona? Le va a dar su dinero, como por ejemplo, alguien que le paga a un brujo para que haga ciertas obras, alguien que compra drogas para sentirse mejor, alguien que fornica y en esa fornicación entra en esa prostitución en donde paga ciertas cosas para poder tener un placer, o alguien que hace transacciones ilícitas económicas, por ejemplo, evade los impuestos, le roba herencias, hurta cosas, cambia firmas en un documento para que robarle a otra persona esa riqueza. Esas son transacciones ilícitas. Hay una gran gama de estas transacciones, pero todo lo que se ha hecho eh, comprometiendo la santidad, comprometiendo la pureza y la integridad en la vida de una persona, ha permitido que haya un intercambio en donde Satanás le ha prometido a esta persona un bien temporal a cambio de la vida de esta persona, pero cuando decimos a cambio de la vida, esa vida tiene también una gran gama, es un gran terreno. Le van a recibir a través de esto, va a recibir las generaciones, va a recibir los bienes materiales, va a recibir el éxito. Hay muchas cosas que la persona le está dando. Y entonces viene Satanás y empieza a usar la vida de esta persona y al principio sí va a tener mucho de lo que pidió, pero después de un tiempo de tener aquello que quería la persona, Satanás después empieza a maldecir la vida. Y eso se ve constantemente. ¿Verdad? Lo podemos, no tengo ni siquiera que explicar, nosotros lo sabemos. Solo estamos haciendo una recapitulación. Ahora, veamos nuestra vida actual. Em, Queremos nosotros entender cuáles fueron esos contrataciones ilícitas que nosotros hicimos que le permitieron a Satanás tener un derecho legal sobre nuestras posesiones, sobre nuestro dinero, y queremos también llegar a comprender cómo romper esto para que sea libertada nuestra economía. La semana pasada y la plática pasada hablamos de lo que era el poder de la consagración y que cuando nosotros nos consagramos, que consagrarse a Dios es decir, yo soy apartada para Dios. Yo aparto mi vida, yo aparto mi tiempo, yo aparto mi corazón, pero también se consagran los bienes, se consagra nuestra herencia. Ahora, ¿qué es la herencia? ¿Qué son esos bienes? Todos nosotros.
tenemos una herencia, todos nosotros. Tenemos algo que heredamos desde el momento en que fuimos creados. En, en griego la palabra es metrón, es la herencia, es la totalidad de bienes que Dios nos otorga para poder prosperar aquí en la tierra. Todos nosotros tenemos derecho a tenerlo cuando llegamos a Cristo. Pero el problema es que esta herencia ya fue anteriormente comprometida por todas estas cosas que yo ya les hablé, por todas las, por todos los pactos, juramentos, etcétera, que fueron hechos antes de que nosotros naciéramos. Hoy les quiero hablar de tres formas diferentes que no hemos hablado antes en que Satanás eh, puede tener un derecho legal sobre nuestra herencia y nuestras riquezas. Y les quiero hablar de lo que son los derechos de retención, los gravámenes y los embargos espirituales. Los derechos de retención. ¿Qué es un derecho de retención? Y lo estoy hablando en una forma humana, económica, para que nosotros comprendamos cómo es que esto funciona en el medio, en el espiritual. Eh, el derecho de retención es una marca pública, esto lo averigüé en Google, ¿verdad? Es una marca pública que se pone sobre una propiedad que aparece en los archivos del gobierno. O sea, si yo, por ejemplo, quiero hacer un préstamo, pero para poder hacer un préstamo hipoteco mi casa, hay un derecho de retención sobre mi casa. Por lo tanto, si yo quiero vender mi casa antes de que yo haya pagado la deuda, esa hipoteca es un derecho de retención. Es algo que es algo que el gobierno sabe que si yo vendo mi casa, yo tengo primero que resolver esa hipoteca, o la persona que lo está comprando sabe que me tiene que comprar la hipoteca, o sea, no está libre para venderla en su monto total. Un derecho de retención quiere decir que cuando yo hago una transacción, hay alguien que dice, ok, hasta que tú no me pagues, esto esto está comprometido, y si no me pagas, llegará a ser mío. ¿Ok? Ese es el derecho de retención. ¿Cómo se refleja esto en la forma espiritual? Cuando una persona hace una transacción ilícita con los espíritus malignos, está viniendo y está diciendo, por ejemplo, un pacto masónico, por ejemplo, viene y dice que se me haga de esta manera si yo vengo y dejo este pacto que estoy haciendo, que se me abra la garganta, que se me seque al aire, que se me rompa las entrañas y que se lo coman los animales. Son pactos muy serios. Y entonces viene esta persona y le da ese derecho de retención a la vida de la persona, pero también a sus generaciones. Por lo tanto, espíritus y demonios de enfermedad, demonios de cáncer, demonios de maldición, tienen el derecho de operar, y los demonios, mientras más hunden a la persona, más se fortalecen. Entonces, ¿cuál fue el derecho que se le dio? Que la persona que entró a este pacto lo que quería era todo el privilegio que esta orden le da. Le da privilegio de subir económicamente, le da varios privilegios, de estar muy conectado, etcétera, etcétera. Todos esos privilegios los gana durante un tiempo en su vida, pero no sabe que firmó un contrato para que ciertos demonios entraran y vinieran a su vida, a destruir su vida, pero que también viniera sobre sus generaciones. Entonces, hasta que la persona viene y destruye esto, le quita los derechos de retención, y puede ser que alguno de nosotros tenga un derecho de retención
o sea, que le haya dado este tipo de derecho sobre nuestros bienes, Ya. nuestra enfermedad, a el enemigo. Pero luego está otra forma que se llama el gravamen. El gravamen ya es cuando la persona no pudo pagar o que está teniendo problemas para pagar. Entonces, este gravamen es un poquito más serio y es un derecho legal que se tiene sobre una propiedad para asegurar la deuda tributaria. O sea, este gravamen es parecido al derecho de retención. Liz, disculpa, yo ya no oigo. ¿Ves solo yo o a todas les está pasando lo mismo? Escuchando bien, sí, yo escucho perfecto. Yo también escucho muy bien. Entonces es conmigo el problema. No sé qué pasó, ya no oigo. ¿Se te escucha bien, Matestela? Sí, yo no. Ok. Está bien, seguí, Liz, seguí. Ok. Em, Cuando en los estudios que hicimos con los que hemos estudiado acerca de los gravámenes son las deudas que adquirió un antepasado sobre nuestra familia, pero que no cumplió. Por ejemplo, eh, ¿qué les digo yo? Alguien que dijo, yo quiero em, que me dé el enemigo dinero, riqueza, que me haga rico. Y entonces viene el Satanás y dice, ok, pero entonces la forma como lo vamos a hacer es que tú vas a hacer este trabajo para mí y lo pone bajo una esclavitud. Y la persona, por alguna razón, no hace o no hizo su trabajo satisfactorio o simple y sencillamente obtuvo de Satanás una maldición. Satanás lo maldijo y esta persona vive, este gravamen es como que se muere o no cumple con lo que le había prometido al enemigo y entonces queda una deuda que saldar. Y lo que quiere es que así como usó el enemigo a esta persona, quiere usar también a sus hijos y quiere poner también maldición sobre sus propias cosas. Eso es gravamen, es como una deuda adquirida por mis antepasados que yo la tengo que pagar en el mundo espiritual. ¿Ya? Entonces, esto es realmente, yo no quiero que suene muy complejo, sino que todo viene a lo mismo, pero que lo importante es entender que muchas veces una persona no avanza porque no obtiene la libertad de espiritual que no ha logrado todavía pedir, pedir la liberación sobre ciertas áreas de su vida. Sin embargo, hoy estamos platicando esto porque Jesús es dueño y señor de nuestras cosas. La tercera cosa que yo quería también, entonces, ¿qué es el embargo espiritual? El embargo espiritual ya es cuando quitan la propiedad, ya la persona no la pudo pagar y entonces la propiedad llega a ser completamente del gobierno y se queda sin nada. Y este embargo es cuando ya espiritualmente hablando, es cuando la vida de la persona ya se destruye, cuando y todo lo que tenía el enemigo se lo quita, o sea, es un nivel mucho más fuerte de maldición sobre su vida. Y lo único que estoy como tratando de explicar es que hay niveles de derechos espirituales, hay niveles de contrataciones, hay niveles con los cuales el enemigo opera con las personas. Y hay quienes llegan hasta ese punto de pérdida de todo que se llama, no se llama, se compara con un embargo en donde ya el enemigo de una vez, esas son personas que ya están en ciclos repetitivos de destrucción, en donde por más que hagan, hay siempre avanzan y vuelven a caer y cada vez van de mal en peor, en peor. Generalmente una persona que está con este tipo de maldición, por lo general se vuelve esclava y está en un cautiverio de enojo, de rencor, de generalmente, lo que he observado por las personas que han venido a mi camino para que yo ore por ellos, muchos de ellos no logran salir porque están en un espíritu de autocompasión
de todo lo que me ha pasado, no logran perdonar a quienes le hicieron daño, están en un ciclo de rencor y no logran perdonar. Y esos ya están yo ya les llamo cautiverios, porque están cautivos de esto que les pasó y no permiten, y no, hay algo, una parte de su corazón que se acostumbró tanto a estar en este cautiverio que por eso que no han logrado permitir a Jesús lidiar, no tienen fe, no quieren soltar el dolor que tienen o el rencor que tienen. Por esto es que ese gravamen sigue ahondando y ahondando y ahondando. Yo les digo, he hablado con personas y he orado por personas con las cuales he tratado durante años y las veo regresar al mismo círculo, pero cuando les hablo veo que hay algo en ellas que simple y sencillamente no logro o sea, no logro convencerlas de que ellas vengan, estas personas consagren esa parte de su corazón al Señor porque no quieren y hay una necedad adentro del corazón. Y les digo una cosa, esa necedad es muy peligrosa. Ese lugar del corazón que tiene la rebeldía de querer seguir entrampado en esa autocompasión o esa falta de perdón. Me recuerdo muy bien de una persona que estaba enojadísimo porque su esposa no estaba respondiendo como él quería. Y entonces él ya había caído en el ciclo del narcisismo, porque generalmente estas personas llegan a ser narcisistas en el sentido de que se vuelven su propio Dios. Y cuando toqué el punto de que para poder salir del lugar donde estaba, que él recordara quién lo había herido tanto, y se abrió conmigo y me contó quién lo había herido. Porque le empecé a decir, ¿por qué no empezamos por perdonar? Y recuerdo también cuando dijo, no, esto no lo puedo perdonar, no lo puedo perdonar. Miren, yo les estoy hablando que eso pasó hace como tal vez 15 años y su vida no ha reflejado para nada en la victoria en Cristo. Él es alguien que sigue en la iglesia, pero que en ningún momento su vida ha podido ser productiva. Aparte de eso, lo más triste, es importante que lo hablemos porque no es juego el tener esa rebeldía, es esa parte, parte más rebelde de nosotros, lo más difícil para nosotros, poder perdonar y poder sanar. No es un juego seguir con esto. Si realmente queremos salir de Babilonia y realmente queremos vivir en ese Gosén, tenemos que traer esa parte delante del Señor para que Dios la limpie, la purgue, para que la purifique y tenemos que arrepentirnos. Y les digo una cosa, cuando yo pasé por ese proceso, porque había una rebeldía en mí que yo no quería perdonar a, a alguien, yo no quería perdonarle, pero llegó un punto en donde me causó fue repugnante el propio enojo que yo guardaba contra esta persona. Si yo quería avanzar con Cristo, para mí llegó a ser molesto el enojo que yo tenía. Y recuerdo que yo escuché dentro de mí mi propia rebeldía y yo escuché que no quería perdonarle, no quería perdonar. Y entonces mi libre albedrío tuvo que contender y decir, Señor, si esta parte de mí se revela contra contra el perdón, yo te pido que canceles. Yo le pedí al Señor, cancélalo. Cancela esa parte en mí, duerme esa parte en mí, pero yo renuncio a esa parte, esa voz dentro de mí, que era yo misma, era otra parte de mí, es un alter ego que estaba dentro de mí, que era mi niña rebelde. Y esa niña rebelde la tuve que traer delante del trono y decirles, yo no quiero esa rebeldía en mí, pero no logro voluntariamente desaparecerlo. Así que yo traje esa rebeldía y dije, Señor, lidia con esto y pongo la sangre de Cristo sobre esta parte y renuncio
a seguir con esta parte dentro de mí y renuncié por completo. Les digo porque el enemigo usa esas partes de nuestra vida, esas partes que todavía tienen oscuridad en nuestra vida, las usa para meter siempre su maldición. Y les quiero decir que como un fruto hermoso que he tenido, es una restauración que no tengo palabras para decirlo. Se restauró mi relación con esta persona, floreció a un lugar en donde yo no tengo palabras de gratitud para ver que la restauración que tengo, pero la restauración fue en otras áreas también. Cuando nosotros le quitamos ese punto de entrada a Satanás para tener gravámenes sobre nuestra vida, para tener esos derechos, cuando nosotros todo eso se lo entregamos al Señor, porque hay lugares en nuestro corazón que le están dando acceso al enemigo, pero no los queremos más. Y esos lugares a veces nos pueden parecer turbios, como no, hombre, no es para tanto porque creemos que estamos bien. Pero si es ahorita más que nunca es tan importante revisar si nuestro corazón está completamente rendido al Señor. Y yo creo que muy pocos de los que yo conozco realmente tienen todo el corazón limpio. Yo creo que vamos a pasar una vida limpiando esas partes de nuestro corazón. Pero ¿cómo me doy cuenta si todavía está en mí? Bueno, si yo soy una persona que ama al Señor, que quiere verdaderamente agradarle, y en una de esas, a la vuelta de la esquina, me sale algo espantoso, una actitud espantosa, paro y digo, ok, ¿por qué la tengo? ¿Qué me está pasando? Y le doy voz a esa actitud y le pregunto, a ver, alma mía, ¿por qué estás así? ¿Qué te puso ansioso? ¿Por qué te dio un temor? ¿Qué te enojó tanto? Y le dejo a mi alma hablar. Cuando el alma habla, generalmente va a decir, es que no es justo lo que me están diciendo, ¿verdad? Entonces, analizo, ¿qué parte de mí, cuál es el pecado atrás de esto? Y encuentro que es ego, que es amor al dinero, que es vanidad, y que eso no le agrada al Señor. Mi yo espiritual observa una parte de mi alma que no está actuando conforme a la palabra de Dios y no le está siendo agradable. Mi yo espiritual me muestra que esta parte no le es agradable a Dios y yo comprendo que si yo no cambio eso, el enemigo va a seguir teniendo autoridad sobre mi vida. Así que yo me humillo y le digo a mi alma, alma mía, recuerda al Señor, ¿lo amas de verdad? El alma, si verdaderamente alma ama a Dios, si el alma verdaderamente quiere a Dios, el alma va a contestar sí, no quiero esto en mi vida, y el alma se humilla delante del Señor y le pide al Señor que cambie esa actitud y que cambie el origen, la razón por la cual yo tengo esta actitud que le está dando derecho al enemigo. Cuando nosotros nos humillamos de esta forma y estamos en ese periodo miren, no es un periodo, realmente es toda la vida. Cuando vemos que hay algo inicuo que salta en nosotros, lidiemos con eso y no permitamos que siga más. No lo permitamos, porque la verdadera bendición viene no de ser perfectos, no de no tener esas fallas. Esa no es la verdadera bendición. La verdadera bendición es de ese sacrificio diario, de morir a nosotros mismos y de aún matar nuestra más honda rebeldía, nuestro más hondo amor a nosotros mismos, nuestro más hondo ego, y de traerlo delante del Señor para que cada vez que nosotros lo sacrificamos y lo ponemos en el altar, clamamos la sangre de Jesús y viene el poder del Espíritu Santo para cambiarlo. Ahí gana territorio Cristo. Y esa parte de nuestra vida empieza a florecer y se manifiesta en la bendición en física. Se manifiesta. Es una cosa
real, real. Yo vivo ahorita en una comunidad en donde hay muchísima gente cristiana a mi alrededor. Todos los que viven a mi alrededor, con los que yo me hablo alrededor, todos son nacidos de nuevo, porque estoy en un tiempo privilegiado en donde estoy en una comunidad cristiana. Y veo los dos tipos de cristianos. Veo cristianos que me sorprende las respuestas de Dios, me sorprenden los milagros sobrenaturales, personas que llegan a tocar fondo y que justo a tiempo Dios les da la respuesta y provocan admiración y alabanza en los labios de aquellos que lo vemos. Decimos, wow, qué impactante. Y está el otro tipo de personas y estamos todos en la misma comunidad. Está el otro a quienes son abusados por superiores, están enfermos, que están en grandes pruebas económicas y no salen de eso. Son como mendigos espirituales. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? He comprendido de que hay dos tipos de corazones. Un corazón que está completamente humillado delante del Señor y que está dispuesto a que el Señor lo descubra y lo sane y tiene humildad para ser sanado y cambiado. Y está el otro corazón que no deja ir esos enojos, y les digo, son generalmente dureza de corazón e incredulidad. La dureza de corazón viene por falta de perdón, viene por ego, autosuficiencia o la incredulidad de no permitir que Dios sea rey y señor en ciertas áreas de su vida. Y el darle crédito a los engaños de Satanás y a las acusaciones de Satanás y no realmente vivir una vida de fe. O sea, son falta de una fe completa y falta de humildad. Yo quiero que todos los que ahorita estén escuchando este mensaje comprendamos que la vida que Dios tiene para nosotros es una vida de sobreabundancia y de gocén. Que esta prueba económica que está ya entrando, ahorita ya lo podemos percibir, ya podemos ver de que los precios están desorbitantes y el ingreso sigue igual o peor, que ya estamos viendo cómo hay los presupuestos que no están alcanzando, pero que ya podemos empezar a ver la manifestación sobrenatural de la provisión en nuestra vida. Pero para ver esa provisión sobrenatural, tenemos que tener el corazón que vive completamente consagrado, humillado y completamente rendido a Dios. Entonces, lo primero, regresando, yo sé que me voy mucho por, por los caminos, pero regreso otra vez al tema. Estamos hablando acerca de lo que es la transacción espiritual de la economía. Entonces, repito, y lo pueden haber sobre nuestra economía problemas como los que les dije ahorita, en donde el enemigo tiene retenido nuestra economía por X o Y razón y que dependiendo de la gravedad, esta economía puede estar comprometida por algún juramento o pacto y por lo tanto no hay provisión suficiente o se vive en un nivel muy por debajo de la bendición. Quiero aquí insertar un comentario. A veces, no tal vez, muchas veces, una prueba económica es realmente provocado por el Espíritu Santo, por el Padre. Muchas veces, una prueba económica es para que nosotros aprendamos una nueva faceta del Padre y la prueba económica es temporal. La prueba económica es para que nosotros nos deshagamos del amor al dinero durante una prueba económica. Se conoce a Dios como nunca se le ha conocido antes. Se tiene que depender de Dios. Se tiene que invitar a Cristo todos los días a las circunstancias que estamos viviendo. Es un caminar de fe como pocos
hay. A los que están conmigo y a muchos de ustedes, yo sé que han pasado por fuertes o están pasando por fuertes pruebas económicas. Y yo conozco la fe de sentarse en la mesa y decir, Señor, no tenemos para comer y alguien toca el timbre y viene la provisión. O sea, sé que el que pasa por una prueba económica sabe que es una prueba porque empieza a ver a Dios actuando y empieza a ver milagros y empieza a ver una provisión sobrenatural para que ese hijo de Dios conozca una faceta de Jehová Jireh, el que provee, y que esa persona está completamente confiada en Dios a pesar de que le duele y a pesar de que es larga la prueba, se siente que no va a salir, pero su fe no falla. Es un Job a punto de recibir doble herencia. Es muy diferente a lo otro que hemos hablado, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé yo si esto es algo del enemigo o es una prueba de Dios? Yo diría que primero se le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Y para qué? Dejo atrás, si yo voy a estar con enojo, voy a estar en autocompasión, Dios no va a poder actuar conmigo. Pero si en la prueba económica en donde yo veo que estoy a punto de perder mi casa, a punto de perder mis bienes, me voy a quedar sin nada, pero yo en mi boca lo que confieso es, me pase lo que me pase, sé que Dios seguirá siendo Dios. Y así me quede sin un centavo. Seguiré confiando en el Dios de Israel que cumple sus promesas y que yo sé que de aquí yo voy a ver la mano de Dios. Esa persona va a salir de la prueba y va a tener doble bendición como la que tuvo Job. Y sabremos entonces que es que lejos de ser una maldición, es una prueba, un desierto que tiene como fin forjar mi carácter. Ahora, ¿qué pasa cuando es una maldición? Es la maldición, también Dios la usa como prueba, también se glorifica al Señor, por supuesto, pero lo que vemos es que la maldición conlleva con esto como una rueda viciosa, como un círculo vicioso, y vemos que la maldición lo que conlleva es un sentir en el corazón como que se percibe en el corazón como que hay algo que no está bien y se tiene un temor diferente. Es un temor que uno dice, hay una sombra, siento que hay una sombra, siento que hay un poder extraño que está atrás de esto y se percibe una presencia que no es Dios. Siento que el corazón, cuando hay una prueba que no es, siempre el enemigo lo usa. O sea, si vemos la historia de Job, s- Dios usó a Satanás, pero el Job tenía una constante confesión del poder de Dios. Con respecto cuando es algo por un pacto o algo, se le añade a eso, se le añade a la prueba una, un sentimiento raro que a veces la persona no la logra ver. Sea de donde sea, hay una manera para poder salir de la prueba económica. Y hoy vamos a hablar de la manera de salir con transacciones espirituales, con transacciones del cielo. Y para eso vamos a ver los versículos que nos hablan de eso. Entonces, el primer versículo que yo quiero que hablemos es, vamos a ir por favor a el Salmo 20, que dice el Salmo 20 del 1 al 3. Lo digo despacio para que si los quieren ir a buscar. Y dice, Jehová te oiga en el día de conflicto y el nombre de Dios, del Dios de Jacob, te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Qué está diciendo este salmo?
Primero, que hay un Dios que nos va a oír en el conflicto, que durante la prueba económica tenemos un Dios a quien ir, porque Él es el que todo lo otorga. Y nos va a defender de todo aquello que el enemigo esté haciendo para poder robar y hurtar lo que es nuestro. Y nos va a sostener durante la prueba. Pero hay una clave que a mí me encanta, en que está en la palabra, y es que Él hace memoria de las ofrendas y de nuestros holocaustos. En la palabra, en el libro de Hechos, hay dos personajes a los cuales Dios recompensa y commenda y felicita por sus limosnas. Y para eso yo quisiera que viéramos el personaje que se llama Cornelio. Cornelio era un soldado, un centurión. La historia de él está en Hechos 3 y se las voy a contar, pero ustedes van a ir a leer la historia por ustedes mismos y quiero que al leerlo extraigan aún más revelación. Pero en Hechos 3 dice que Cornelio era este centurión italiano y que él era temeroso de Dios y era toda su casa y gobernaba su casa con el temor de Dios. ¿Cómo llegó él a conocer a Dios? Bueno, él estaba en Cesarea. Cesarea era una región de Israel. Por lo tanto, él tuvo contacto con los judíos que vivían en esa región y a él, al ver al Dios de los judíos, supo que era la verdad. Y a pesar de que era alguien que vivía y que servía a un Dios, a un rey pagano, su corazón pudo ver que ese Jesús del que estaban hablando en la tierra donde él estaba, porque Cesarea de Filipo es donde Jesús llegó, se sentó con los apóstoles y les habló acerca de la eclesía. Pero luego, después de eso, va y hace grandes milagros en la región. Entonces, este centurión él fue testigo de ese Cristo y él se convirtió, pero obviamente no tenía quien le predicara porque no era judío. Entonces, él quería más y tenía un corazón muy compasivo. Y él empezó a decirle, Señor, Señor, obviamente estaba orando, él hacía oraciones constantes y un día se le aparece un ángel y el ángel le dice, Cornelio, hemos escuchado tus oraciones y miren, dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Estas dos cosas fueron las que Dios usó para poder regresar la bendición que iba a venir. La familia de Cornelio era una familia muy unida y dice la palabra que era gobernada correctamente. Y sus empleados lo seguían fielmente y lo sabemos porque él tuvo esta aparición del ángel. El ángel le dice, quiero que vayas y mandes a traer a Pedro que vive en Jope. Jope estaba a la par de Tel Aviv y estaba no sé a cuántas horas en ese tiempo, pero había que recorrer un camino para ir a buscar a Pedro, que Pedro era la cabeza de la iglesia. Y entonces le dice, ve y verlo a buscar. Y cuando manda envió a dos criados y a un soldado, y el soldado también era temeroso de Dios. O sea, quiere decir que miren cómo era Cornelio y el fruto de esa consagración de este hombre. Primero, él gobernaba y veía que su casa, que todos en su casa actuaran con justicia. Él daba un testimonio de justicia. Era alguien que era misericordioso, ayudaba, seguramente ayudaba al pobre, al enfermo, al necesitado. Era un hombre generoso y tenía una vida de oración. Hablaba a como podía con Dios. Y eso se escribió en un libro de memorias desde el trono de Dios, seguro que desde el concilio, yo lo estoy agregando, pero sabiendo cómo es que Dios obra, él se ha de haber sentado con su concilio y ha de haber dicho, miren a Cornelio.
Miren ese corazón tan generoso y cada vez que él hacía una ofrenda, ángeles lo apuntaban. Y llegó un día en donde el Padre se quiso revelar de una forma más fuerte y envió a su ángel para que fuera a buscar a Pedro, para que Pedro llegara a su casa y le hablara acerca del evangelio. Y Pedro, de eso fue la historia, es que Pedro, cuando lo fueron a pedir, Pedro era una persona sumamente religiosa, y no quería ir. ¿Cómo va a ser que yo me voy a sentar con un gentil? Y Dios le da una visión, que es cuando ve los animales impuros y le dice, come de todo, y Pedro comprende que le estaba diciendo que no llamara impuro a un gentil. Así que Pedro llega a la casa de Cornelio y reciben al Espíritu Santo, y entonces toda la casa es llena del Espíritu de Dios. Pedro está lleno del Espíritu de Dios. Pedro regresa con la historia de cómo los gentiles también era para los gentiles el Dios de Israel, y él fue el primer gentil en recibir el Espíritu Santo. Pero ¿qué fue lo que Dios usó para enviar esa respuesta? Las oraciones y las limosnas. Eso habla de esas transacciones que Dios usa para como un tesoro, como que nosotros abrimos una cuenta en el cielo, y de lo que nosotros tenemos atesorados del cielo, eso usa Dios para enviarnos milagros. Y hay otra mujer, esta otra mujer se llama Dorcas. Dorcas, ella está en un capítulo anterior, y Dorcas, ella era vecina de Pedro, vivía en Jope, y ella era judía, y dice la palabra de Dios que ella abundaba en buenas obras y limosnas, y era discípula de Pedro. Pero en eso se muere Dorcas, y tan estaba ya sin aliento que empezaron a prepararla para el sepelio, pero le fueron a contar a Pedro con esta tristeza, pero tal fue el poder del Espíritu sobre Pedro, que tomó en cuenta las buenas obras y las limosnas, que Pedro oró por ella, y Dorca regresa a la vida. ¿Y qué es lo que la palabra nos quiere decir a través de esto? Uno, es que Dios hace memoria de tus obras, hace memoria de tus limosnas, y las buenas obras y las limosnas abren las puertas de favor del cielo para ti. Lo voy a repetir. Cuando tú haces buenas obras y das tu dinero para sembrar en otras personas o en las causas del cielo, las puertas del favor del cielo se abren para ti. El espíritu servicial y las obras de caridad son una ofrenda al cielo. De hecho, ¿por qué es que naciones como las nuestras están todavía bajo ese espíritu de esclavitud? Porque la sociedad, como sociedad, no ha aprendido a ayudar al pobre y al necesitado. Es cierto que hay muchos misioneros, que hay muchas iglesias, pero como sociedad en general, tristemente, y de hecho aún la iglesia, no tenemos como obra, como tal vez principio principal en nuestra vida, el, el hacer que el hambriento pueda comer, que el pobre y el necesitado tengan lo que necesita. Somos una sociedad desigual, y de hecho nosotros somos guatemaltecos, pero no es solo esta, sino Latinoamérica y el tercer mundo tienen los índices de desigualdad más altos del mundo, porque hay gente de muchísima riqueza viviendo a la par de gente muy, muy pobre. Y estamos como es la historia que está que en la Biblia ay, perdón, que se me olvidó ahorita, el pobre que vivía, ay, Dios mío, antes se me va a venir el nombre, perdón, pero la historia donde se muere el mendigo, ¿verdad? Que estaba, que iba a pedir el dinero al rico, y se mueren los dos, y el mendigo, Lázaro, Lázaro. Lázaro, sí, Lázaro se va al cielo, al seno de Abraham,
y el rico se va al infierno. Eso es una señal, es una forma en que Dios nos habla de que la falta de caridad y la falta de velar por la necesidad del pobre cierra la puerta de bendición hasta llevarnos a la muerte espiritual. Pero si por el contrario nosotros entendemos el valor de la siembra y la cosecha, si entendemos que si nosotros estamos con esa necesidad económica y comprendemos la economía del reino, y lejos de guardar más nuestro dinero porque no nos alcanza para ayudar al hambriento, sino que si recibimos ese dinerito y lo guardamos para nuestro pan y no lo compartimos, nos vamos a morir en nuestra hambre. Pero si nosotros decidimos creerle a Dios y caminar bajo los principios del cielo, que es ese pan que tenemos, lo partimos a la mitad, le damos una mitad al hambriento, nuestro pan se multiplica en 12 panes más. ¿Dónde más podemos encontrar esto? Lo podemos encontrar en el día en que un niño dio 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas y sobreabundaron 12 canastos. Tú y yo, nosotros estamos a la puerta de un milagro cuando le creemos a Dios que nuestros 2 pescaditos y nuestros 5 panitos, si se lo damos al Señor, Él los multiplica y jamás nos hará falta nada. Porque la economía del reino es diferente a la economía del mundo. En la economía del mundo se dice que tú tienes que guardar, tú tienes que ahorrar, tú tienes que atesorar y que entonces tú vas a estar seguro. La economía del reino es al contrario. En la economía del reino dice que si tú das, recibirás. Que si tú siembras, cosecharás. Por lo tanto, la economía del reino es la economía de este tiempo. Si tú quieres vivir en el Gosén, revisa, número 1, revisa si aún tienes temor de dar sin medida. Me encanta a mí escuchar los testimonios de personas que, por ejemplo, les voy a decir a alguien a quien yo admiro mucho y que me ha enseñado mucho en este campo, Kevin Zadai. Kevin Zadai, se escribe Zadai. Él, no sé si hay algo traducido en España, en español, pero él tiene muchas pláticas acerca de la economía y él dice cómo ellos se vendaron los ojos con su esposa y no pensaron en ni siquiera tener una contabilidad de lo que daban. Oían que había una necesidad y lo daban. Y por alguna razón, el dinero venía de regreso. Ellos eran personas de clase media y empezaron a dar sin medida. Y han llegado a tener un ministerio a nivel mundial en donde viven con el 10% y regalan el 90%. Acabo de ir a una reunión que él hizo donde no cobra. Generalmente todos los ministerios cobran para que tú vayas a una conferencia. Ellos no cobran. Yo estando ahí, me gocé del pan espiritual que nos dieron. Me encantó la manera como paró lo que estaba hablando y dijo, hey, tengo un regalo, es para este niño que está aquí. Y le dio ese regalo al niño, siguió platicando de las cosas del reino y de repente paró otra vez y dijo, bueno, ahora voy a parar un ratito. Todos los niños que están aquí, vengan que tengo esta canasta de regalos. Y tenía una linternita en una conferencia de adultos, le llevaba regalos a los niños y les llevó una pequeña linternita a todos los niños que estaban ahí y les dijo, les voy a dar esta linternita de juguetes porque ustedes son la luz del mundo. Y los niños estaban felices o sea, es un hombre que regala y regala. Y empecé yo a aplicar en mi propia vida ese tipo de cosas y empecé a entender que todavía arraigado en mí estaba el temor. Y el temor no es más que Mamón, el dios de las riquezas.
empecé a ver de que para mí el poder dar a ojos cerrados me provocaba gran angustia. Y empecé a entender de que yo había heredado el amor al dinero y que mis generaciones pasadas tenían muchísimo amor al dinero, tal vez algunos tienen, y que eso de regalar lo daban como se daba en las iglesias católicas, unas cuantas monedas cuando pasaban la ofrenda, pero no solo lo que sobraba. Esa no es una limosna. Una limosna realmente es el dar al hambriento el pan que necesita y al que está desnudo la ropa que necesita, al que no tiene techo, darle donde vivir. O sea, una limosna no es lo que nos sobra. Una limosna es ver qué necesidad tiene el pobre y el menesteroso y cumplir con esa necesidad sin hacer la contabilidad, cumplirla. El que logra llegar a ese nivel de fe, recibe de fe también. Y miren, yo estoy tratando de empezar algo así y les quiero dar fe de que cuando se da y todo lo guardo el récord de lo que doy. Cuando yo hago la contabilidad y veo qué porcentaje le he dado a Dios y a su reino, nuestra obligación es darle el 10%. El 10% que nosotros damos no es caridad. Eso es ley. ¿Por qué? Porque nosotros somos mayordomos, no somos dueños de lo que tenemos. El dueño es Dios y nos ha dado las cosas para administrarlas. Entonces tenemos que tener ese cambio de mentalidad. Lo que tenemos le pertenece a Dios. Nosotros administramos el 90% y podemos disfrutar de ese 90%, pero el 10% es de Él. O sea que el 10% no lo podemos contar como bendición. En lo personal, yo, cuando yo me siento al principio de mes y le digo, Señor, ¿cómo quieres que repartamos ese 10%? Y Él empieza a decirme, me gustaría que dieras tanto a tu iglesia, tanto a este ministerio, tanto a este lugar que está en Israel, siempre es parte, tanto a esta persona. No todo es para la iglesia, no todo es para mi pastor. Discúlpenme, pero yo voy a quebrantar un poquito aquí la religiosidad porque el 10% le pertenece a Cristo. Y si Jesús me dice que se lo dé a una viuda, se lo doy a una viuda. Y si me lo dice que se lo dé a un huérfano, se lo voy a dar al huérfano. Porque ese 10% le pertenece a Dios. ¿Sí? Perdón por los pastores que están oyendo esto, pero tenemos que romper esa religiosidad y sí tenemos que alimentar a los levitas. Si te dice, da el 10% al sacerdocio, tú se lo das, pero pregúntale a Dios. Ok, de ese 10%, ya lo demás es tuyo. Ahí vienen las ofrendas y las limosnas. ¿Qué quieres tú regalarle a Dios, al necesitado? De ese 90%, de ahí es la semilla que tú siembras. El 10% es solo para guardar tu 90%. Es para que el devorador no se lo coma. ¿Me entienden? El 10% protege tu 90%, pero la multiplicación de tu 90% va a ser la siembra que tú des. Mientras más tú des, más se multiplica. ¿Comprendemos esto? Entonces, de ese 90%, ya ahí está qué tanto amor al dinero tienes o qué tanta fe quieres caminar. Pero si tú de ese 90% empiezas a tener un corazón caritativo y empiezas tú a fluir en las obras para poder ayudar al necesitado, al menesteroso, a un ministerio, aparte de lo que ya diste, ese porcentaje que tú des se te va a empezar a doblar, a triplicar, a multiplicar. Y miren lo que me ha pasado a mí. Yo no sé cómo siempre me sobra a final de mes. Me sobra, siempre. Y de esa sobra, yo digo, wow, estoy viajando, creo que 2 o 3 veces al año, estoy viendo a mis hijos, estoy bien alimentada, tengo todo lo que necesito y me sobra.
a pesar de que tengo el mismo ingreso desde hace no sé cuántos años. Pero es real. La transacción financiera en el reino de los cielos es una cosa real. El último versículo que yo les quiero leer está en Lucas 12 y esto es lo que dice. Dice del 27 al 34. Dice, Lucas 12, 27 al 34. Considera a los lirios, ellos no trabajan, ni hilan, pero yo les digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vestía con la hermosura de los lirios. O sea, no son solo tu apariencia física, sino es la vestidura real y espiritual que tú logras tener cuando tú fluyes en el reino de los cielos. Y dice, y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, a ustedes, hombres de fe? No te va a faltar nada porque Dios ya lo tiene todo proveído. Pero dice, no se preocupen por lo que han de comer ni lo que han de beber, ni estén ansiosos con inquietud. Y dice en la Reina Valera, en ansiosa inquietud. O sea, cuando nos da ansiedad porque no tenemos suficiente, eso muestra que esa partecita de nuestro corazón tiene fidelidad a Mamón. Y dice, porque todas estas cosas hacen la gente del mundo, o sea, los de Babilonia. Pero tu papá ya sabe, tu Padre del cielo ya sabe lo que necesitas y que tú tienes necesidad de estas cosas. Pero dice, busca el reino de Dios. Primero Él, que Él sea lo primero, que toda tu afán sea conocer a Cristo. Y de ahí va a proveer todo lo demás. Y dice, no teman manada pequeña, que aunque tú te veas pequeño, que no tengas ningún temor, porque el Padre le place darte el reino. La herencia te pertenece. A Él le place darte lo mismo que tiene Cristo. Esa es tu herencia. Y luego, miren esto que a mí me llamó la atención. Vende todo lo que tengas y repártelo en los pobres. Y entonces tú te vas a hacer bolsas que no se envejecen y tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega y ni la polilla destruye, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Así que voy a cerrar con esto. ¿Te atreverías a vender todo lo que tienes y dárselo al necesitado? Yo creo que es un paso bastante grande. Y no lo hagas, no te estoy diciendo que lo hagas, pero si Dios te lo pidiera, ¿tendrías el corazón para hacerlo? Y si no te lo está pidiendo, ¿cómo puedes vivir este versículo? Probablemente teniendo un corazón dispuesto a decirle, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tú le entregas todo lo que tienes y estás dispuesta a hacer las manos de Cristo y los pies de Cristo para ayudar al necesitado y dar más allá de lo que corresponde, más allá de lo que tu presupuesto naturalmente dice y te atreves a compartir lo que tienes con el necesitado, vas a tener milagros tan grandes de que tú vas a tener, que vas a ver que tus cosas no se envejecen, no se descomponen, no se arruinan y que la polilla no toca tus cosas. Que no, como le pasó al pueblo de Israel, que sus zapatos no se desgastaron ni sus ropas se desgastaron. ¿Qué significa prácticamente? Que no vas a estar teniendo que ir al médico a cada rato, no vas a estar, todo el dinero no se te va a ir en gastos médicos, en gastos de abogados, en gastos, no, o en gastos en reparaciones, sino que el dinero se va a abundar. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Estos son los pasos que vamos a seguir y con esto es lo último. Denme unos minutitos más. Yo creo que me extendí más de la hora que yo quería, solo una horita, pero quiero compartirles esto.
quiero que veamos esto de acá. ¿Cómo salir del sistema babilónico, que es el resumen de esta plática? Primero, tener un cambio de mentalidad y reconocer que el oro y la plata le pertenece a Dios, no son tus cosas. Si tienes casa, carro o no lo tienes, lo poco que tengas o lo mucho que tengas, Dios te lo dio para administrar. Pero Dios quiere que vivas bien, que vivas cómoda, que vivas tranquilo. Lo primero es decirle, Señor, todo lo que tengo. Si lo único que tengo es una cama y un petate para dormir y un horno de leña, eso te lo doy a ti. Si lo que tengo es una mansión y 5 carros y 10 criados, eso también te pertenece a ti. No es mío nada y te pido perdón si es que yo he considerado que son mías. Pero yo te entrego todo lo que tengo y todo lo que está en mis cuentas bancarias, todo lo que recibo al mes. Yo te entrego cada cheque que yo recibo, cada depósito, Señor, yo te lo entrego porque es tuyo. Y luego me arrepiento por el mal uso que le di al dinero. Si es que no di suficiente, si no he diezmado, si no he compartido lo que tengo con el necesitado, o si he sido ilegal con mi dinero, no reportando, no dando, tal vez tengo algo que yo sé que no me pertenece. Ojo con eso, porque definitivamente no hay bendición. Me arrepiento por el mal uso, pero luego hago una limpieza generacional. Eso ya es en las cortes del cielo. Padre, revélame qué es si hay algún derecho legal que el enemigo tenga sobre mis ganancias. Muéstrame si hubo algo que permitió un gravamen sobre mis ganancias. Y se quedan un ratito en silencio y miran si el Espíritu les revela. Lo que les revele, piden perdón en nombre de sus generaciones o en el suyo propio y piden que Jesús lo cancele. Esa es la forma como yo lo hago, pido que esos documentos en donde está escrito ese derecho legal vengan a las cortes del cielo y que sean estampados con la sangre de Jesús. Ese es el símbolo de cómo Jesús con su sangre dice, ya fue pagado. Y le pido a Jesús, Jesús, con tu sangre y tú mismo, libérame de las deudas y paga tú todas las deudas que mis padres hayan adquirido o que yo haya adquirido por mi necedad. Pido perdón y pido que la sangre de Jesús y que Cristo mismo pague todas esas deudas espirituales. Y luego pido la destrucción. Señor, pido que ahora esos documentos sean destruidos, cancelados y anulados con el fuego de Dios y que esa maldición se elimine sobre mis propiedades, sobre mi dinero en el nombre de Jesús. Mientras más explícitos pueden ser, mejor. Pero si no tienen revelación, órenlo y le piden, oren un rato en lenguas para que el Espíritu mismo esté a la par de ustedes, el Espíritu Santo, orando por esto. Después de haber hecho esta limpieza en las cortes del cielo, consagro toda mi heredad al Señor y me comprometo a administrarlo sabiamente. Y después de esto, ya es lo que es la acción. La acción va a ser entrar en un sistema económico. Empiezo a hacer sacrificios monetarios en donde agarro una ofrenda monetaria o en oración, por supuesto, y empiezo a sembrar con alguien que está en peor situación que la mía, ¿verdad? O alguien a donde el Señor me diga. Y estas transacciones monetarias no son solo cuando estamos en problemas. Yo amo hacer esto porque yo sé que cada vez que viene una persona necesitada a mí y yo agarro lo que el Señor pone en mi espíritu
y le doy esta ofrenda, pero siempre digo, Señor, estoy ofrendando esto, estoy ahorita haciendo esta transacción, pero yo pido hoy que esto sea para, por ejemplo, algo que hago mucho, Señor, estoy ayudando a esta persona en su problema de salud, no tiene esta persona dinero para sus exámenes, no tiene dinero para las medicinas. Señor, yo estoy ayudando, pero yo pido hoy la bendición que haya siempre provisión de salud para mis hijos y buena salud para mis hijos y para mí. Que tú guardes nuestra salud, que siempre estemos nosotros amparados con tu provisión y que nunca yo tenga que pasar, ni yo ni mis generaciones, esas angustias económicas de salud en el nombre de Jesús. Es completamente válido porque la palabra de Dios dice que lo que sembremos cosechamos. Entonces, lo que estamos haciendo es pidiendo que en los récords del cielo, esa ofrenda que estamos dando sea inscrita y que se transforme en una bendición. Y yo le voy a pedir, por supuesto que sé que si estoy fuera de la voluntad del Señor, yo voy a pedirle al Señor que Él me lo revele. Pero hasta ahorita yo he hecho esa petición delante del cielo. Hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel en contestarme. Hasta el día de hoy, y el día que yo pase una prueba, sé que tendré tesoros en el cielo de donde puedo agarrar. Me gusta tanto el testimonio de Conchita de Córdoba, donde dice que cuando ella pasó por el cáncer, ella fue delante del Señor y le dijo, Señor, yo he dado ofrendas, yo he ofrendado, yo he dado y hoy necesito de esos tesoros que tengo en el cielo para que tú me ayudes a pagar este tratamiento. Y empezaron a llegarle dinero y ofrendas, pero que pagó al 100% todo su tratamiento, carísimo. Todo lo recibió del cielo. Y fue impactante y pude ver en una forma real cómo podemos pedir que cuando pasemos por una necesidad de lo que hemos sembrado, de ahí podemos obtener. Así que preguntamos al Señor, no hagamos nada por emociones, siempre en compañía del Espíritu Santo que Él nos diga. Y luego sabemos que esos tesoros que tenemos acumulados en el cielo siempre estarán dispuestos para nosotros. Y luego también comprometer nuestras riquezas y tener un cambio de mentalidad en donde Dios nos empieza a enriquecer, pero nos enriquece no para nuestro propio bien, nos enriquece para engrandecer su reino. Y mientras más estamos sembrando en su reino, más nos va a poder el Señor dar porque hemos comprobado de que somos buenos mayordomos. Y el mayordomo fiel, él prueba el mayordomo y al que es fiel, Dios le da más, porque si en lo poco somos fiel, más nos va a dar para administrar. Amén. Así que aquí terminamos esta enseñanza. Vamos entonces solo a cerrar con una oración y luego ya nos quedamos contestando alguna pregunta. Así que, amado Padre, hoy venimos ante tu presencia para presentarte toda nuestra heredad. Señor, hoy quiero pedirte que tú bendigas la provisión que me has dado. Hoy, Señor, vengo a ponerte toda mi tribulación económica, todo mi problema económico, todo el papeleo, todas las situaciones, todo lo que esté sucediendo en mi área financiera, lo vengo a poner delante de ti. Y pido, Señor, que tú lo consagres, pues he entendido que todo lo que poseo te pertenece a ti y yo solo soy un administrador de tus bienes. Te pido perdón por el mal uso que le he dado a lo que me has dado y por esas áreas en donde he sido un mayordomo infiel. Señor, perdóname, límpiame y enséñame, dame sabiduría para ser un mayordomo capaz, sabio, inteligente,
que logre prosperar y multiplicar lo que tú me has dado. Oro para que se muestre cuáles son, si es que las hay, las penalidades, los gravámenes, los derechos que el enemigo pueda tener sobre mis finanzas. Y desde ya, pido que me reveles para que yo, Señor, pueda lidiar con eso arrepintiéndome y pidiendo que tú canceles la deuda que mis antepasados o yo adquirimos y comprometieron y le dieron derecho al enemigo para robar, hurtar mis bienes y los bienes de mis herederos. Pido que tu sangre poderosa me libre de toda maldición y que limpies mi área financiera. Pido ángeles de finanzas que vengan a trabajar y a caminar conmigo para que estos ángeles abran puertas de oportunidad, para que mis finanzas sean multiplicadas, guardadas y custodiadas, para que el enemigo no las pueda robar. Pido, Señor, inteligencia para multiplicar lo que tengo y de esa manera vivir la vida próspera que tú quieres para mí y mis generaciones, pero también para sembrar, para multiplicar tu reino. Enséñame a seguir tu voz para dar a aquellos que son tus pequeños, para bendecir y provocar alabanza y adoración en los necesitados. Y que yo, Señor, pueda hacer tesoros en el reino para mí y mis generaciones. Señor, yo te entrego mi dinero y mis finanzas para que tú lo puedas usar para multiplicar el reino de los cielos y de esa manera vivir en el gocén que tú tienes para mí, para mis hijos, para mis generaciones, para mis amados y para los que me rodean. Padre, yo quiero y me comprometo a vivir consagrado a ti y consagrar mis finanzas. Y declaro, Señor, que entro a la tierra de Gosén y que lo que esté pasando hoy en el mundo económico no me va a afectar. No me afectará, Señor, ni afectará a mi familia, porque tú eres mi Dios y he aprendido que eres el Dios fiel que bendice al que te es fiel y al que cree en ti, Señor, verá según su fe. Yo te creo, Señor, y caminaré en esa fe, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.